A medida que la violencia, el conflicto y la mala sangre entre varias naciones extranjeras, los nativos americanos y los colonos estallaron en la frontera occidental, también lo hicieron las batallas coordinadas entre cada lado. Algunas guerras famosas y sus batallas más destacadas ocurrieron en el oeste americano, como la Revolución de Texas, la batalla de Little Bighorn y la Guerra de Nube Roja, solo por nombrar algunas. Sin embargo, más allá de estos enormes conflictos y campos de batalla cubiertos de sangre, había conflictos mucho más pequeños que no caben en los libros de texto modernos. La verdad del asunto era que había tantas guerras en miniatura y tensiones sin resolver que se necesitarían miles de páginas de texto para intentar resumir cada uno de los conflictos que existían en la frontera. Por lo tanto, para dar sentido a estas luchas más pequeñas y descubrir los fascinantes eventos que llevaron a tal caos, aquí está el video más reciente en una serie de ensayos, analizando batallas poco conocidas del salvaje oeste. A continuación, vamos a examinar más de cerca la masacre de colonos del Valle Redondo y la historia no contada de un conflicto unilateral que simboliza el horror general y la naturaleza perturbadora del genocidio de California. Las primeras semillas que eventualmente cultivarían la masacre del Valle Redondo comenzaron con uno de los eventos más notables en la historia de California, la fiebre del oro de 1849. Después del descubrimiento inicial de James W. Marshall en el molino de Sutter en los meses de invierno de 1848, los inmigrantes invadieron las tierras del norte de California con prisa. La mayoría de ellos llegaron con sed de oro y otras ilusiones de grandeza, alimentando los motores de la avaricia entre los nuevos colonos. A mediados de los 1850s, la población de colonos de California aumentó de unos 13,000 a 300,000. Y desafortunadamente para la mayoría de los trasplantados, el oro no duró para siempre, dejando a aquellos que se mudaron permanentemente para encontrar nuevas vías de sustento y supervivencia en el estado dorado. No solo eso, sino que estos colonos recién migrados tampoco fueron los únicos en poblar las regiones del norte de California. Entraron en el territorio ya habitado por casi 300,000 nativos americanos. Estas poblaciones indígenas estaban compuestas por varias tribus que durante generaciones habían llamado hogar al área de San Francisco y al estado de California. Para empeorar las cosas, la legislatura del estado de California aprobó una ley horrenda unos años antes de la migración masiva, el 22 de abril de 1850, titulada La Ley para el Gobierno y Protección de los Indios. La ley legalizó el secuestro y esclavitud de los nativos americanos para los colonos blancos. Un año después, las tensiones se incrementaron 10 veces por el gobernador civil de California, Peter Hartman Burnett, quien declaró: la guerra de exterminio continuará siendo librada. Hasta que la raza india se extinga, debe esperarse. Este sabotaje político luego alimentó un odio aún mayor hacia las tribus indígenas de la región, ya que ese año se aprobó una segunda ley que legalizaba la formación de turbas de linchamiento. Para avivar las llamas, estas turbas no solo se hicieron legales, sino que también fueron costeadas por el estado de California. Los colonos del estado dorado fueron rápidos en aceptar la oferta del gobierno, y para 1852, los linchadores habían presentado más de 1 millón en reclamaciones para financiar sus hazañas de vigilantes. El principal detonante de la masacre del Valle Redondo ocurrió en 1854, cuando los primeros colonos llegaron a la región. En mayo de ese año, 6 exploradores de Missouri buscaban una ruta fácil entre el centro minero de Weaverville y el puerto fluvial de Petaluma. Liderados por Pierce Asbill, los colonos vagaron por un terreno accidentado que era casi intransitable para los viajeros y entraron en los prados del Valle Redondo. Al entrar al valle, Asbill y compañía notaron que la hierba alta se agitaba a lo lejos. Pronto se dieron cuenta de que no estaban solos, ya que una banda de nativos americanos Yuki vivían en la área. De hecho, los registros muestran estimaciones de entre 6,000 a 20,000 nativos americanos Yuki viviendo en el valle en ese momento. Esto era inaceptable para Asbill, cuyo odio hacia las naciones indígenas lo impulsó a decir sin provocación: hemos recorrido un largo camino desde Missouri para localizar este lugar, y estaré condenado si Weigel y Grass nos alejan. Agarren sus armas, todos vamos a entrar.
Entrar es exactamente lo que hicieron los colonos. Hallaron un lecho de arroyo más hondo en el valle y encontraron el campamento de los Yuki nativos. Con caballos, armas y un prejuicio ciego a su lado, Aspel y su compañía mataron a más de 40 Yuki, incluyendo mujeres y niños. Naturalmente, debido al clima político de California, todos los que estaban a cargo se pondrían del lado de Aspel y los colonos responsables de tales atrocidades. Ninguno de los hombres fue castigado o acusado de asesinato en primer grado, ni se les disuadió de participar en más turbas de linchamiento. Aspel mismo se estableció en la región que saqueó, uniéndose a los círculos locales de tráfico de personas donde secuestró y vendió mujeres Yuki a otros no nativos alrededor del norte de California. En el transcurso de un año, vendió entre 30 y 40 mujeres, obteniendo ganancias monetarias de su acto inicial de violencia, ahora conocido para siempre como la masacre de Asheville. Pierce Asheville no fue el único colonizador que se benefició del tráfico de mujeres Yuki. Entre 1855 y 1856, la práctica se volvió endémica en y alrededor del valle, debido a que los mineros solteros se quejaban de la escasez de mujeres en la zona. Simon Storms, un agente indio estacionado en el norte de California, descubrió patrones perturbadores en las comunidades Yuki tras reunirse con los ancianos de la tribu. Temían a los colonos blancos hasta la muerte, negándose a interactuar o acercarse a sus campamentos. En este punto, la mayoría de los hombres y mujeres adultos, Yuki, estaban demasiado aterrados para tener hijos, aterrados ante la idea de que su juventud les fuera robada en la noche. Sin los recursos para defenderse, esconderse era la única respuesta sensata. Los sistemas de protección no fueron los únicos recursos de los que se privó a los pueblos Yuki. Otro catalizador importante de la masacre del Valle Redondo fueron las fuentes de tierra y alimentos que los colonos tomaron control. El valle había sido una vez el principal terreno de caza de la nación Yuki, con una gran población de ciervos vital para su forma de vida. Los nuevos colonos mataron tantos ciervos en tan poco tiempo, que las poblaciones nativas no pudieron alimentar a toda su tribu. Para empeorar las cosas, los colonos bloquearon el acceso a los campos en general, queriendo para ellos mismos la pequeña caza y la abundante vida vegetal. Algunas familias Yuki se vieron forzadas a sacrificar su ganado y depender de limitadas reservas de carne para no morir de hambre. Sin embargo, cuando se trataba de ganado, los Yuki seguían siendo duramente criticados y falsamente acusados de matar el ganado de los colonos. Con el aflujo de la población llegó un aflujo de ganado, lo que llevó al abandono de caballos y otros animales que se alejarían y morirían de causas naturales. Aunque no había nada intrínsecamente malo en estas muertes de ganado, los colonos fabricaron las causas para que fueran a manos de los Yuki, informando que las poblaciones nativas eran las culpables de matar al ganado. 3 hombres de notable estatura llegarían incluso a formar un complot para avivar el odio contra los Yuki entre las partes neutrales. El superintendente de Asuntos Indígenas de California, Thomas Henley, el futuro juez de la Corte Suprema de California, Serranes Hastings, y el gerente del rancho Hastings en ese momento, H. L. Hall, organizaron conferencias públicas y ayuntamientos para permitir a los colonos discutir los problemas iniciados por las poblaciones indígenas. Muchas de las quejas gritadas en estos ayuntamientos rara vez eran verdaderas, y en su mayoría consistían en problemas inventados. Para los hombres en falta, este detalle era irrelevante. Mientras el resto de la comunidad estuviera de acuerdo con el genocidio en curso, dirían cualquier cosa y todo para reforzar su apoyo. Años después, esta violenta propaganda fue descubierta por un teniente del ejército de los Estados Unidos llamado Edward Dillon, quien expuso la trama en los nombres de Henley, Hastings y Hall. Sin embargo, ninguno recibió condenas largas. En cambio, un boletín de noticias de San Francisco en 1856 publicó una declaración que decía: "La exterminación es el remedio más rápido y barato y previene efectivamente todas las demás dificultades cuando ocurre un brote de violencia indígena". El resultado, para sorpresa de nadie, fue una serie sangrienta y beligerante de incursiones contra los pueblos Yuki del Valle Redondo, California, durante los próximos 3 años. Las masacres del Valle Redondo fueron llevadas a cabo por un grupo central de 20 a 30 colonos blancos, quienes en conjunto representaban la mayoría de toda la población de colonos en la región.
Solo había unas pocas docenas de ocupantes en el valle en 1856, y ellos mismos se encargaron de saquear tan a menudo y tan violentamente como pudieron. El líder de la banda no era otro que H. L. Hall, el gerente del rancho para serranes Hastings, organizó las campañas de difamación. Hall reclutó a otros colonos notables, como Dryden Laycock y William Scott, quienes más tarde testificarían en su contra. La historia decía que Hall y su compañía realizaban viajes rutinarios al territorio Yuki del valle, matando entre 50 y 60 tribus Yuki por incursión. Las incursiones solían ocurrir 2 o 3 veces en un periodo de 7 días. Las masacres no solo implicaban asesinatos. Si la banda de invasores se topaba con un asentamiento que estaba habitado pero vacío de gente Yuki en ese momento, envenenarían cualquier recurso de comida y agua al que pudieran echar mano. Esto incluía rellenar la harina con virutas de aserrín. Los colonos asaltaban y violaban a las mujeres Yuki en sus campamentos y asesinaban a sus hijos sin remordimientos. El 8 de octubre de 1856, una masacre tuvo lugar en el valle de Clinton. 30 merodeadores asesinaron a 55 nativos americanos, en su mayoría de la tribu Yuki. 2 meses después, la cifra de fallecidos de los Yuki llegó a un estimado de 300. Durante el invierno de 1856 a 1857, otros 75 miembros de la tribu Yuki fueron asesinados. Y no mucho después, uno de los colonos invasores llamado John Lawson emprendió una senda de guerra despiadada, cuando algunos de sus cerdos fueron robados de su granja. Sin pruebas de quién exactamente cometió tal robo, Lawson se infiltró en los campamentos Yuki y disparó a 3 de sus miembros. Luego encarceló a otros 5, linchándolos en el trayecto de vuelta por el valle. Fue en esta época cuando Vincent Geiger, un agente indio, registró sus comentarios sobre las masacres del Valle Redondo. Afirmó que los Yukis estaban mayormente sin más niños, debido a la tasa a la que los niños estaban siendo secuestrados y vendidos como esclavos a los colonos en el norte de California y sus alrededores. En septiembre de 1857 se perdió toda esperanza de que las masacres terminaran. El superintendente Thomas Henley hizo público que las matanzas no se detendrían hasta que cada miembro de los pueblos Yuki estuviera muerto o fuera expulsado a otro territorio lejos del Valle Redondo. Más tarde ese mes, llegó un aviso a la Oficina de Asuntos Indígenas, entregado por Geiger, quien informó que un hombre blanco había sido asesinado por un guerrero Yuki. No se sabía si esto fue una represalia a los comentarios incendiarios de Henley o a los propios asesinatos, pero solo alimentó el fuego encendido bajo los colonos malévolos. El mes siguiente, en octubre de 1857, el superintendente Henley intentó encubrir sus propias acciones dentro de la masacre del Gran Valle Redondo. Solicitó repetidamente a autoridades de California y federales el despliegue de tropas en el condado de Mendocino, pero las solicitudes fueron rechazadas. El secretario de guerra en ese momento no era otro que John B. Floyd, un futuro general en el ejército confederado. Sucedió a Jefferson Davis, el futuro presidente de la Confederación, y ayudado por sus principios, no era el objetivo del ejército de los Estados Unidos sofocar los enfrentamientos entre colonos y nativos americanos. Por supuesto, al superintendente Henley no le ofendió la negación y continuó con el mantra de que la exterminación total de los Yuki era el resultado deseado de todos modos. Las masacres continuaron durante los primeros meses de 1858. El primer ataque importante fue patrocinado por un granjero blanco llamado Isaac Shannon. Shannon afirmó que un segundo hombre blanco había sido asesinado por un guerrero Yuki, y como resultado mató a otros 14 miembros de la tribu. Entre marzo y abril de ese año, otra serie de partidas de saqueo se aventuraron en el valle y mataron entre 300 y 400 Yukis masculinos. Todo esto ocurrió en un lapso de 3 semanas, un corto periodo de tiempo para el gran volumen de derramamiento de sangre que se produjo en Round Valley. En junio de 1958, nuevos colonos llegaban al condado de Mendocino desde el Valle de Sacramento. Antes de llegar a su destino, fueron interceptados por algunos agentes indios, quienes advirtieron a los colonos sobre las actitudes violentas de los locales hacia los Yuki. A pesar de su advertencia, los colonos entraron a Round Valley y se unieron a una partida de saqueo ese verano.
Para fin de mes, los colonos del Valle de Sacramento habían matado a 4 Yukis para gran aprobación de los otros colonos blancos. Unos meses después, en noviembre de 1858, otra serie de masacres se desató cuando 9 tribus Yuki fueron emboscadas y masacradas por un grupo de colonos blancos. Los Yukis fueron asesinados a sangre fría mientras viajaban por las montañas con vista al Valle Redondo. Entre 1850 y enero de 1859, se asesinaron entre 150 a 170 nativos americanos Yuki, incluyendo muchas mujeres y niños. Fueron secuestrados para ser esclavizados. En este punto, funcionarios de California investigaban reclamaciones que habían llegado a miembros simpatizantes del gobierno. El agente especial del Tesoro, J. Ross Brown, fue uno de estas personas que viajó al Valle Redondo para obtener una mejor visión de los rumores de un salvaje vigilantismo. Antes de que incluso tuviera lugar el cruel invierno de 58 y 59, Brown ya estaba al tanto de las hostilidades que se estaban formando a través de los 30 merodeadores blancos. Llamó a las incursiones en la población Yuki una guerra de exterminio. Lo siguiente es un extracto de los informes documentados de Brown sobre las masacres del Valle Redondo, específicamente las atrocidades de la mencionada sangrienta temporada de invierno. En el Valle Redondo, durante los inviernos de 1858-1859, más de 150 indios pacíficos, incluyendo mujeres y niños, fueron cruelmente masacrados por los blancos que se habían establecido allí bajo autoridad oficial. Grupos armados entraron en las rancherías en pleno día, cuando no se temía ningún mal, y dispararon a los indios. Débiles, inofensivos e indefensos como eran, sin distinción de edad o sexo, dispararon a mujeres con bebés lactantes en sus pechos, mataron o lisiaron a los niños desnudos que corrían por allí. Junto a Brown estaban 17 soldados del 6º Regimiento de Infantería de los Estados Unidos, que habían sido enviados al Valle Redondo en enero de 59. Estos soldados presenciaron de primera mano las mismas brutales cuentas escritas por el agente del Tesoro, pero no pudieron hacer mucho esfuerzo defensivo. Verás, el ejército había ordenado a la pequeña compañía que se abstuviera de cualquier conflicto con los colonos blancos, y les negó el derecho a encarcelar a cualquiera de los merodeadores. Las autoridades locales también actuaron ignorantes a los crímenes en Round Valley y no fueron de ninguna ayuda para la 6ª Infantería. El líder de la compañía, el mayor Edward Johnson, escribió de vuelta a un comando central de su incapacidad para proporcionar apoyo a los pueblos Yuki. Afirmó que él y sus hombres habían intentado negociar pacíficamente un fin a las incursiones, pero los colonos no querían ninguna parte de un alto al fuego. En marzo estaba en marcha la peor etapa de las masacres del Valle Redondo, que duró 2 meses hasta mayo de 1859. Esta serie de incursiones fue comandada por nada menos que H. L. Hall, empeñado en vengarse por la muerte del caballo de su jefe, el juez Hastings. El rumor era que un par de hombres de la tribu Yuki habían sacrificado el caballo en plena noche, pero por supuesto, sin pruebas, no era más que un rumor. No obstante, Hall lideró un ataque que resultó en al menos 240 Yukis asesinados. En este punto, el mayor Johnson de la 6ª Infantería había tenido suficiente del genocidio y envió un informe honesto al gobernador de California en ese momento, John B. Wheeler. El informe incluía una declaración que decía: los Yucas no han estado, durante los últimos 2 años, ni están ahora, en guerra abierta con los blancos. Pero los blancos han librado una guerra de exterminio implacable contra los Yucas. El mayor Johnson pidió asistencia para los Yugis, de quienes estaba seguro que necesitaban más protección que sus contrapartes blancas. El gobernador Wheeler pidió al general B.U. S. Clark, comandante del Departamento del Pacífico, que enviara más soldados para ayudar al mayor Johnson. Sin embargo, en un cruel giro del destino, el general Clark negó la tarea y en su lugar fue enviado un capitán de la milicia estatal llamado F. F. Flint. Desafortunadamente para el mayor Edwards y los Yuki, Flint era un partidario de las campañas de genocidio en California y les dijo a los grupos de asalto que continuaran su matanza de los pueblos indígenas. Meses después, el mayor Johnson admitió la derrota, reconociendo que la mayoría de los colonos del Valle Redondo y los organismos gubernamentales que los respaldaban habían tomado una decisión.
Nadie pudo ser convencido de dejar vivir en paz a los Yukis, y él y sus otros 16 infantes de marina fueron destinados a un nuevo puesto en California para fin de año. El verano de 1859 vio a facciones más grandes de merodeadores continuar con la violencia a través del valle. El superintendente Henley, ahora un ex superintendente debido a su despido después de malversar fondos estatales, comenzó a liderar masacres él mismo en su recién descubierto tiempo libre. En agosto, otros 11 miembros de la tribu Yuki perdieron la vida a manos de Henley y una pequeña banda de compañeros saqueadores. Esto ocurrió semanas después de que comenzara un conflicto adyacente en Round Valley, referido tanto como la Guerra de Jarboe como la Guerra de Mendocino. Fue otra serie de masacres formuladas por Walter S. Jarboe, un colonizador blanco de Round Valley, que se había hecho un nombre en la esclavitud y asesinato de los pueblos Yuki, desde que los asaltos iniciales tuvieron lugar en 1856. La Guerra de Mendocino duró 6 meses, vio a 283 hombres Yuki asesinados, junto con un número incalculable de mujeres y niños, y fue completamente pagada por el gobierno de California. El gobernador Waller había reservado más de $10,000 en reembolsos para Jarboe y sus mercenarios, destacando su impacto continuo en el genocidio de los pueblos Yuki. Para el final de las masacres del Valle Redondo y la Guerra de Mendocino en el invierno de 1860, uno de los colonos blancos regionales llamado William Frazier informó que ya no quedaban niños en la tierra Yuki. Pensaba que esto se debía al tráfico humano. Un número desconocido de miembros de la tribu Yuki murieron. No obstante, las cifras oficiales superan 1,000,000. Mientras gran parte de las ramas ejecutiva y legislativa de California eran indiferentes o apoyaban las masacres de Round Valley y los conflictos relacionados, una publicación de noticias cercana no lo era. El Sacramento Union, un periódico diario establecido en 1851, estaba al tanto de la violencia y la inestabilidad en el condado de Mendocino desde que comenzaron los ataques. Informaron sobre varios sucesos que formaban parte del conflicto durante los años 1850, y en 1859 pusieron un punto de exclamación a su cobertura cuando consideraron que la nación Yuki estaba condenada a la extirpación. En abril de 1860, el Sacramento Union expuso entonces las travesuras detrás de escena de los legisladores de California y su patrocinio estatal del genocidio Yuki. El periódico acusó a los cabilderos de asegurar la aprobación de una ley reciente que ampliaba la condición y la edad general de los nativos americanos legales para la esclavitud forzada. Según la Unión, estos cabilderos vieron las posibles ganancias que se podían obtener del trabajo esclavo de los pueblos Yuki y las tribus circundantes. Los cabilderos presionaron a la legislatura para expandir la esclavitud y así asegurar su propia riqueza personal. Estos artículos estaban llenos de testimonios anónimos y documentos que demostraban el secuestro de hombres, mujeres y niños Yuki de reservas en todo el valle. Un informe en la Unión afirmaba que la reciente ley de California autoriza un sistema de esclavitud tan completo como el que jamás se haya ideado. En 1860 se tomaron más acciones políticas para investigar la masacre del Valle Redondo. Sin embargo, comenzó como una moción de los colonos blancos opuestos. Un grupo de rancheros del condado de Mendocino que tenían gran influencia política pidieron una investigación obligatoria del gobierno sobre lo que llamaban acoso indio, o una pequeña parte de la mayor guerra mendocino-india. Como resultado, se creó un comité especial conjunto de la legislatura de California, con 5 miembros de la legislatura nombrados para investigar. El comité entrevistó a muchos miembros de la tribu Yuki, pero fue más difícil convencer a los colonos blancos. El comité especial conjunto descubrió que las afirmaciones de los colonos eran lo opuesto a la realidad. Los pueblos Yuki estaban siendo acosados, no eran los provocadores del acoso. Las acciones viciosas de los colonos fueron reveladas. Según el teniente Edward Dillon, la mayoría de los colonos no querían testificar uno contra el otro, y aquellos que lo hicieron presentaron una deposición y proporcionaron testimonio poco fiable. Un colono notable que cumplió fue John Burgess, quien admitió que por cada vaca o toro que desaparecía y se encontraba sacrificado, se mataba a 10 o 15 personas Yuki en represalia. Tras las declaraciones de los Yuki participantes, el comité de 5 miembros debatió sus conclusiones.
4 de ellos formaron una opinión mayoritaria de que los ataques administrados por los colonos del Valle Redondo eran crueles, inusuales e injustos. Aquí hay un par de extractos del informe mayoritario escrito por el comité. Todos los días llegan relatos de atroces atrocidades y matanzas al por mayor de un gran número de indios indefensos en esa región del país. En los últimos 4 meses, más indios han sido asesinados por nuestra gente que durante el siglo de dominación española y mexicana. Para un mal de esta magnitud, alguien es responsable. El gobierno, los ciudadanos o ambos son culpables. No se ha demostrado ninguna provocación que pudiera justificar tales actos. Debemos admitir que el error ha sido la parte del indio, la culpa con su hermano blanco. En relación con la reciente dificultad entre los blancos e indios en el condado de Mendocino, su comité desea decir que no ha existido una guerra, o la necesidad de una guerra, ni existe en la actualidad. Nos negamos a intentar dignificar con el término guerra el asesinato de seres que al menos poseen forma humana y que no ofrecen resistencia ni atacan a la persona o a los residentes del ciudadano. El siguiente punto del orden del día era idear un plan para poner fin a los ataques contra las poblaciones Yuki. Los que se alineaban con la mayoría propusieron expandir todas las reservas de nativos americanos del Valle Redondo. Las fronteras cuadruplicaron sus dimensiones. También propusieron un plan para comprar todas las propiedades de los colonos blancos en el Valle Redondo para ayudarlos a reubicarse en territorio no Yuki. Además, el estado de California enviaría a las reservas Yuki abundantes recursos alimenticios, dinero y, sobre todo, protección para que pudieran reconstruir sus comunidades. Dicho esto, la opinión mayoritaria no proporcionó ninguna solución a largo plazo para liberar a los miembros esclavizados de los Yuki a manos de los prósperos dueños de ranchos. Independientemente de las propuestas que presentaron y no presentaron a la legislatura de California, o del hecho de que tenían la llamada mayoría en primer lugar, el Estado no estuvo de acuerdo con su opinión. La legislatura apoyó de inmediato un informe minoritario solitario. Joseph B. Lamar, miembro de la Cámara de California por los condados de Mendocino y Sonoma, fue el único del comité en disentir. Afirmó que los colonos que investigó habían actuado de buena fe, y su prerrogativa de esclavizar a tantos miembros de la tribu Yuki como pudieran era satisfactoria. El final de la opinión minoritaria indicaba que el gobierno no debería proporcionar alimentos o protección a las reservas Yuki, sino reforzar su tierra como un campo de reformatorio para preparar a los jóvenes miembros de la tribu para la esclavitud más adelante en la vida. La legislatura de California estaba tan a favor de la disidencia de Lamar que el informe de la mayoría nunca se leyó por completo al cuerpo legislativo. La legislatura culpó a los Yuki por las masacres de su propio pueblo y rápidamente aprobó nuevas leyes que ampliaban el alcance de la esclavitud en el estado de California. La decisión otorgó más poderes a los colonos blancos vigilantes para forzar a sus vecinos indígenas a la servidumbre según su criterio. Conforme pasaban los meses, el número de incursiones y linchamientos en Round Valley disminuyó, pero no se detuvo. La disminución no se debió a un cambio de actitud de los habitantes blancos, sino a la reducción de la población Yuki en la región. En 1861 se publicó un informe en el Mendocino Herald tras la visita del editor del periódico al valle. Afirmó que no quedaban más de 600 Yuki, a pesar de que su población oscilaba entre 5,000 y 6,000 apenas medio decenio antes. Sin embargo, suficientes merodeadores aún torturaban a las comunidades Yuki restantes, y en 1862 una compañía mucho más grande de tropas estadounidenses se estacionó en el condado de Mendocino. Su presencia finalmente detuvo la mayoría de la violencia que asolaba a los pueblos Yuki para finales de año. En 1863, las leyes mencionadas que apoyaban el secuestro y la esclavitud forzada de los nativos americanos en California finalmente fueron reconocidas como hostiles y terminadas permanentemente. En 1864 se realizó otro censo de las poblaciones indígenas en y alrededor del Valle Redondo. Solo 300 Yuki sobrevivían. En los años posteriores, los Yuki que sobrevivieron al genocidio de California fueron forzados a un conglomerado de reservas, donde también se vieron obligados a reubicarse miembros de varias tribus del norte de California.
Esto incluía tribus rivales a los Yuki, así como varios idiomas y dialectos que hacían la coexistencia insoportable. Sin muchas opciones, estas diversas tribus permanecieron en la Reserva India del Valle Redondo, antes de fundar finalmente su propio colectivo, ahora llamado la Comunidad India de Cobello. Las deposiciones escritas de los sobrevivientes Yuki, tal como fueron registradas por el Comité Especial Conjunto, han sido trágicamente destruidas o perdidas desde entonces. Las masacres de colonos del Valle Redondo de 1856 a 1859 y el genocidio de California en su conjunto son marcas oscuras dejadas en el legado del Estado Dorado. Por malvado y torcido que pueda parecer, es importante no olvidar los lados injustos de la historia. Que los relatos de estas atrocidades sangrientas y brutales sean un duro recordatorio para todos de que estas injusticias no son imaginarias. No son folclore, ni cuentos de hadas, ni piezas de propaganda. Tampoco son recuerdos de la frontera que jamás olvidaremos. ¿Tú?